pues un groove súper funky de dedos, tocado con la pastilla del puente, súper rítmico y súper divertido de tocar. Y lo que lo hace tan funky son los mutes y las palmadas antes de los mutes que hay en el groove. Digamos, el groove principal es esto. Y si os fijáis, antes de cada nota hay una palmada y un mute. Estas palmadas son algo un poco, a lo mejor que al principio tenéis que exagerar para localizarlas, pero luego es algo involuntario, algo natural, ¿no? De la mano, que se utiliza bastante en el funk. Lo que quiero decir es que tampoco le di muchas vueltas porque tiene que ser algo natural de la mano, ¿no? Que al cambiar de cuerda, pues la palmada o el mute, pues salga un poco solo. Entonces yo lo que haría sería practicar este pilar, ¿no? El groove principal. Una vez tenemos esto, ya nos vamos un poco pues a los arreglos. El primer arreglo que hago es este. Muy parecido a otro groove que hemos visto, cromático. Donde nos vamos a la octava de si, volvemos a la fundamental y nos vamos a la séptima menor. ¿Ok? Después lo que hago, con un dedo, muteo en cuerda de la y en cuerda de mi y me voy a sol sostenido y a la. Después hago lo mismo, con un dedo también, muteo en cuerda de la y en cuerda de mi y me voy al sol. Pero esta vez hago un ligado desde este la a este si. ¿Okay? Y por último, nos vamos a la frase final que enlaza con la siguiente rueda, que lo que hace es esto. Un poquito más lento. Pentatónica. Y lo que mola de esta frase es localizar el último golpe, que el último golpe está en la segunda semicorchea del primer compás de la siguiente rueda. Este golpe a mí me mola mucho porque le da, no sé, le da un rollito guay, así un poquito, no sé, diferente. Y la verdad es que mola mucho. Y mola saber dónde está para que lo podáis meter vosotros también. Y después empalmaríamos otra vez. Ahora lo que hacemos es cambiar el arreglo este cromático de antes por otro, por este otro. ¿Vale? Súper fácil. Después, ya nos vamos a la parte final. Cogemos la y lo ligamos con si. Hacemos un arrastre que nos lleva al fa sostenido para hacer la frase final. Todo. La frase final es muy sencilla. Lo que hacemos es, cogemos si, hacemos un cromático descendente hasta la, volvemos así, hacemos tercera menor descendente, que nos lleva a sol sostenido, después tercera mayor descendente en la cuerda de re, que es un mi, segunda mayor descendente en la misma cuerda, que es un re, cuarta aumentada y tercera mayor descendente otra vez. Y una vez estamos aquí, lo que hacemos es la triada de si menor. ¿Otra vez? Y ahí lo tenemos. Después empalma con la frase final. Que aquí lo que hacemos, cuando llegamos al fa sostenido, con el dedo 3, hacemos un ligado hacia el lado contrario, hacia el mi, y tenemos este efecto chulo. Y acabamos. Así que nada, como veis es un groove super funky, como os he dicho, divertido de tocar y que tiene mogollón de recursos que seguro que metéis en vuestras composiciones. Y nada, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos.
También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.